Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en este recorrido de Mateo. Estamos saltando, ¿verdad?, entre Tito y Mateo. Y hoy estamos dándole continuidad a la serie de mensajes de Mateo. ¿Se recuerda? Serie de los mensajes es En busca del Rey y su reino. Jesucristo, el Mesías, el Rey de Israel, como Mateo lo presenta, que es el argumento del libro, es el Rey prometido y ese Rey tiene un reino. Y Mateo lo presenta de tal manera que no hay dudas. Es incuestionable. Solo una mente incrédula, una mente sin fe, podría negar. Mateo presenta en su evangelio, son evidencias contundentes acerca de la persona de Cristo Jesús. Y vamos a leer. Nuestro texto de hoy es Mateo 9, del 9 al 13, aunque no vamos a cubrir todos los versículos, pero vamos a leer todo el texto porque ahí encontramos una unidad, una idea. Y dice la palabra del Señor: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en las oficinas de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, refiriéndose a Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Boom. Bendita palabra del Señor. El mensaje de hoy lo he titulado Llamando a pecadores. Y mi deseo es cubrir 3 puntos. Es el primer punto: el llamado es ir a la persona de Jesús. Segundo es la respuesta del hombre al llamado de Jesús. Y como último es la virtuosidad religiosa es un impedimento al llamado de Jesús. En nuestro último sermón del Evangelio de Mateo hemos estado viendo lo relacionado al pecado y cómo Jesús trata con él, con el pecado. Es decir, vimos que Jesús, siendo quien es, quien tiene autoridad para perdonar pecados, porque Él es el Hijo de Dios. Eso lo vimos en los versículos 1 al 9. Mateo nos dice al principio del Evangelio: porque Él vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. En nuestro texto de hoy, Mateo, o el Evangelio, nos cuenta la historia, y perdone la redundancia, Mateo nos cuenta la historia del llamamiento de Mateo, que de acuerdo con el Evangelio de Marcos y Lucas, era también conocido como Leví.
Era común en estos tiempos que cualquier judío, todo judío tenía un nombre judío y un nombre griego. Leví era su nombre judío. Mateo no nos da tantos detalles, pero los otros evangelios sí nos dicen que este era hijo de Alfeo. Pero ¿quién era Mateo? ¿Quién es Mateo? No se sabe mucho de él. La Biblia no dedica mucho a darnos detalles, como una mini biografía, ¿verdad?, de Mateo. No nos da tanto más lo que encontramos en los evangelios, pero podemos concluir algo. Primero, este Mateo es el autor mismo de este precioso evangelio. Él lo escribió. Y Mateo mismo, siendo el escritor de este libro, es muy conciso de lo que él nos dice acerca de él en este evangelio. Nos dice que era un publicano, un recaudador de impuestos, lo que sería para nosotros hoy un tax collector, ¿verdad? Eso era lo que era la profesión de Mateo. Esta era una profesión con un estigma muy negativo y con justa razón. Esto era dentro del mundo del judaísmo, por supuesto. Los romanos no lo veían así, pero los judíos sí. Era una profesión con un estigma, era algo negativo ser un publicano, un recaudador de impuestos. Estos hombres eran considerados como traicioneros de su pueblo, siendo judíos, siendo instrumentos para la opresión romana, para poderles cobrar impuestos. Pero no solamente era eso, sino que los judíos los consideraban como colaboradores con los paganos, porque el dinero que colectaban no solamente lo usaban para hacer cosas para el pueblo judío, sino para construir templos paganos. El jefe de Mateo era Herodes, quien gobernaba esa región. Y él les construyó un templo a los judíos, pero también construyó templos paganos. Y eso era un problema para los judíos. El comentarista Keener comenta lo siguiente acerca de los recaudadores de impuestos. Y les voy a leer ahora lo que él dice. Dice: cobradores de impuestos constituían un grupo de judíos despreciados que cobraban impuestos para el gobierno romano por una comisión. Roma permitía que los ricos los contrataran en sus propias ciudades o distritos para ver que se pagaran los impuestos, debido a que ellos mismos tenían que pagar por cualquier faltante. No tenían misericordia con sus clientes. Ser publicano era algo terrible, despreciable, aborrecible para un judío. Estos hombres, siendo judíos, se consideraban que eran despiadados, pues si algo perdían de dinero tenían que dar cuentas y no tenían misericordia por aquellos a quienes les cobraban impuestos. Mateo tenía sus oficinas en Capernaum, el centro de las oficinas del ministerio de Cristo Jesús. Y este era un lugar de comercio en donde también entraban y salían, y seguro Mateo era un cobrador de impuestos en aduanas. Pero el punto es que cualquiera con esa profesión, y hablando específicamente de Mateo, eran despreciados por eso, eran hombres despreciados y rechazados por la sociedad judía. Debemos de recordar que este evento de lo que nos está hablando el texto es una autonarración de Mateo, pues es la historia de su propio llamado a seguir a Jesús. Es una autobiografía pequeña dentro del evangelio, ¿verdad? Es muy interesante que él, siendo el autor del libro,
injertó la historia de su salvación en un lugar específico y no estratégico. Él quiso narrar el momento más glorioso de su vida, siendo llamado desde el hoyo de su pecado a los brazos de Jesús. A él no le importó excluir esa parte de la historia de él. Él quiso contarla. Cualquier otro autor, ¿verdad?, de nuestros tiempos o quizás de aquellos tiempos hubiera colocado su historia en un lugar donde podría brillar, en donde podría posiblemente esconder su pasado, pero Mateo no lo hizo. Mateo no lo hizo así. Mateo fue específico, pero no estratégico. No es estratégico a conveniencia, la estrategia es a la conveniencia del hombre. Hablamos muy bien de nosotros y muy pocas veces hablamos de Cristo. Qué gran enseñanza. Necesitamos más de estas actitudes en el cristianismo, tanto de hombres como de mujeres. Me temo que los hombres de hoy son más estratégicos que específicos y honestos con respecto a su vida. Los hombres se colocan en la iglesia en lugares de posición alta, en lugares de honor, en lugares de virtuosidad moral, de conocimiento, pero nunca quieren verse ellos mismos como menos que otros, ni como siervos de otros, ni mucho menos quieren recordar que aún siguen siendo pecadores. Es ahí donde entra la estrategia y la conveniencia, donde yo siempre voy a hablar lo mejor de mí, pero nunca voy a hablar de donde el Señor me sacó. O nunca voy a hablar de mis debilidades. Puede ser de que mi vida sea apariencia. Debemos de hablar correctamente, reconociendo quiénes somos y quién es Jesús. Como en los días de Jesús y su enfrentamiento con los moralistas religiosos, los fariseos, necesitamos en estos días el espíritu de siervos con los pies en la tierra, como Isaías, quien al ver la visión de Dios allá en Isaías 6 dijo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ay de mí, porque estoy muerto, estoy perdido. Esta debe ser la confesión de todos nosotros, todos los días. Pónganme atención en esto, hermano. Para Isaías, lo que lo llevó a decir ay de mí, lo que lo llevó a ese trauma fue una visión. Para nosotros no es una visión lo que nos debe de llevar a ese trauma de reconocer que somos pecadores y que tenemos un Dios tan santo. Nosotros tenemos no una visión, sino nosotros tenemos una comunión con Dios, adquirida en la cruz del Calvario y preservada por su Espíritu Santo en su obra en nosotros. Nosotros no vemos una visión, nosotros tenemos verdadera comunión con Dios, y eso tiene una implicación muy grande. Si Isaías se vio tan vil y tan perdido en una visión, ¿cuánto no más nosotros que tenemos comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, quien es el Consolador que está en nosotros?
Con 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, el mundo no le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Creo que nosotros tenemos millones de razones más grandes que Isaías para decir eso. Pues el Dios Santo, perfecto, único, justo, fiel, mora con nosotros. Es una introducción que quería darle de la historia que nos cuenta de Mateo. Mateo pudo haber excluido, siendo el autor de ese libro, de esa historia, pero él quería enseñar de su salvación y del perdón de sus pecados. Y el llamado es a venir a la persona de Jesús. Después que Jesús sanó al paralítico, en donde encontró conflicto con estos mismos fariseos y escribas, dice la escritura que se fue de allí y en el camino vio a Mateo, que estaba sentado en la oficina de los tributos. Y dice el texto que viéndole, le dijo: sígueme. Y Mateo, levantándose, dice la palabra del Señor, le siguió. Mateo no rehusó. El texto no dice eso. Mateo al instante se levantó de su lugar y siguió a Jesús. Usted y yo podemos leer esto y quizás preguntarnos, pero ¿qué tiene de significativo que Mateo siguiera a Jesús? Pues al fin y al cabo Jesús lo llamó. Quizás Mateo fue con él por curiosidad, o quizás Mateo lo que quería era cobrarle los impuestos. Hubo una razón muy específica del por qué Mateo siguió a Jesús. Es seguro que Mateo, al igual que los otros discípulos, ya previamente habían escuchado de Jesús. Seguro que había escuchado de su ministerio. Estaba en Capernaum y quizás hasta fue testigo de sus milagros. Y eso era razón suficiente, como los otros discípulos, para maravillarse y conocer y ver que este era el Mesías esperado. Así que esta no era la primera vez que Mateo cruzaba su camino con Jesús, posiblemente. Pero más allá de conocer ya previamente a Jesús, está el hecho de que Jesús le dio un llamado con autoridad divina y le dijo: sígueme. Jesús vio el corazón de Mateo y vio que estaba en ese momento oportuno, estaba preparado para ser convocado y responder al llamamiento de Jesús y seguirlo. Y de acuerdo a nuestro texto, por la implicación de seguir a Jesús, en ese llamado dejarlo todo. Lucas 5:28 nos dice, Mateo no nos dice eso, pero dice que a la hora que Mateo escuchó el llamado con autoridad: sígueme, al instante, dejándolo todo, lo siguió. Se levantó. No le importó la posición, no le importó el negocio que traía, seguramente siendo un recaudador de impuestos, ganancias grandes. Estos hombres eran considerados también estafadores porque cobraban más de lo debido para poder acumular. El Imperio Romano vendía esos puestos a personas de dinero y esas personas de dinero empleaban a opresores como Mateo para recaudar
los impuestos. Pero a él no le importó la riqueza. Lo dejó todo, dice Lucas. Pero notemos algo en el texto, en ese llamamiento. Notemos que el llamado no fue a unirse a un nuevo grupo. Como quien dice, ahora eres de los publicanos y los pecadores, sígueme y ahora serás de este grupo, serás de mis discípulos. Jesús ni siquiera le dijo, sígueme y ahora serás de mis discípulos. Como quien dice, ahora eres de los publicanos, ahora si tú quieres puedes ser de mi equipo. No, el llamado fue a venir a una persona, no a un grupo. El llamado fue a venir a la persona de Jesús y nada más. Este imperativo que nos muestra este texto es un imperativo raro porque no se encuentra mucho, pero es una mezcla de imperativo y de un pronombre personal. Es sígueme. Es seguimiento a la persona de Jesús. Qué maravilloso es el evangelio en ese sentido. El llamado de cada cristiano verdadero no es a seguir hombres, no es a seguir denominaciones, no es a seguir movimientos de moda, o no es a seguir tradiciones, o no es a seguir ideas de otros o propias, o tampoco se reduce el llamamiento de Jesús a seguir una iglesia. El llamado, escuche, es de parte de Jesús y es a venir a Jesús mismo. Qué poderoso es eso. Que quien nos llama no nos llama a ningún otro lado, sino nos llama a Él. Sígueme. No sigas tus ideas, no sigas tu tradición, no sigas tu necedad. Sígueme. Para Mateo es: no sigas las riquezas, no sigas la opresión, no sigas el pecado. Sígueme. Un intercambio precioso. Y eso es verdad y maravilloso del evangelio para cada verdadero llamado de Dios, verdadero hijo de Dios. Sígueme. No dijo síguenos o síguelos. Jesús le dijo sígueme. Hermanos amados, es lo mismo para nosotros y para cualquier otra persona que por misericordia de Dios es salva. El llamado no es a venir a los hombres, el llamado no es a venir a una denominación o tradición, el llamado no es ni siquiera a venir a una iglesia, como les digo, solo por venir. Puede ser que estés en una iglesia y que vengas a la iglesia domingo a domingo desde hace poco tiempo o hace muchos años. No sé, quizás vienes a la iglesia desde que eres niño, pero tienes que entender algo muy, muy importante. Si no has venido a Jesús, no has venido a nada, estás engañado y estás perdido, y el punto y la razón principal de lo que debe de ser la vida cristiana está completamente perdido. Has perdido el punto completo. Quizás vienes porque tu esposo te trae. Quizás vienes porque tu esposa te trae. O quizás vienes porque tus padres te traen. Eso sería una tragedia. O vienes por tradición, o vienes por costumbre.
En paréntesis, queremos que sigas viniendo. Queremos que escuches el Evangelio de Cristo Jesús. Pero lo que quiero resaltar es de que podemos hacer tantas cosas dentro de la iglesia, estar viniendo a la iglesia, estar viniendo a la tradición, estar viniendo a la religiosidad, pero si no hemos venido a Cristo, si no estamos siguiendo a Cristo, hemos perdido el punto completamente y estamos engañados. Déjenme decirles que si lo que acabo de mencionar es cierto, por implicación de lo que nuestro texto dice, hay algo bien importante que resalta sobre todo lo que acabo de decir. Si es verdad y no hemos venido a Jesús, la triste realidad es que todavía estamos en nuestros pecados. Puede ser que estés en una iglesia y si no has venido a Jesús y no has seguido a Jesús verdaderamente, estás todavía en tus pecados. No importa cuán espiritual aparentes ser, no importa que nunca faltes a la iglesia, no importa que te sepas toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no importa que tengas maestrías en teología, no importa. Si no has venido a Jesús, tienes que venir a Jesús urgentemente y haz lo que Mateo hizo, levántate y síguelo, porque cuando Cristo llama, Él llama con autoridad. Quisiera tomar una nota, hacer una nota aquí, prestando las palabras del pastor S. Lewis Johnson de Believers Chapel Dallas. Él dijo: venir a Jesús no es dejarlo todo, como algunos piensan. Venir a Jesús no es dejarlo todo, sino verdaderamente es ganarlo todo. Porque se gana la vida eterna. Mateo siguió a Cristo Jesús y dejó todo aquello que no servía, pero lo ganó todo para vida eterna, porque ganó al Hijo de Dios. Nada en este mundo es más valioso que nuestro Salvador. Y por eso decía que debemos de responder como Mateo instantáneamente. Pero Mateo no solamente respondió instantáneamente, al instante, dice la palabra, al llamado de Jesús, y dejándolo todo lo siguió, pero él tuvo una respuesta. La respuesta de Mateo al llamado autoritativo de Jesús, una autoridad con amor, una autoridad como la de un Salvador que está rescatando a un pobre miserable, fue seguirlo inmediatamente. Pero ese seguimiento de Jesús implica, de acuerdo a nuestro texto, por lo menos 3 cosas. Y las vemos acá en la Escritura. Primero, la respuesta del llamado a Jesús, es que inmediatamente entramos en una relación íntima con Él. Segundo, es que desarrollamos y mostramos un amor y una apreciación por nuestro Salvador. Y tercero, que es una implicación la cual descuidamos muchas veces, yo diría casi siempre como cristianos, y esa es que otros pecadores conozcan de Jesús por medio de nosotros. Una relación íntima
amor y apreciación por el Salvador, y que seamos usados para que el Señor pueda alcanzar a otros pecadores como nosotros. Mateo nos da tantos detalles, los otros evangelios sí, y nos dicen, Lucas, por ejemplo, dice que Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Era costumbre que los hombres acaudalados que tenían dinero invitaran a maestros importantes a sus hogares para convidarlos a comer. Leví o Mateo abrió su hogar, el lugar más íntimo de las personas. Y no solamente le abrió el hogar, pero le hizo el énfasis en la escritura es, le hizo un gran banquete. Lucas 5:29. Después de que Mateo dejó una buena posición, que seguramente, como dije, le dejaba muchas ganancias y la aprobación de sus empleadores, dejando las riquezas del mundo, dejándolo todo para ganar las riquezas del reino de los cielos, puso su corazón en el lugar correcto. Como todo cristiano debe de ser, puso Mateo su corazón en el lugar correcto. Ya Jesús en el Sermón del Monte dijo, hablando de los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo, porque donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús dijo eso. Porque donde esté aquello que más valoras, ahí estará tu corazón, ahí estará tu atención, ahí estará tu energía, tu sacrificio, tu amor, tu apreciación. Entonces Mateo claramente puso su corazón en la persona de Jesús, porque él fue llamado no a una religión, sino a la persona de Jesús. Le ofreció el gran banquete en su casa, queriendo tener comunión y apreciación por su Salvador. Esto era preciso de una respuesta de Mateo, tener un banquete de esta manera como la Escritura nos dice. Pero hay algo que nos dice acá específicamente, que estando sentado a la mesa, dice que llegaron muchos recaudadores de impuestos y pecadores. No se menciona sus nombres, solamente se les conoce por sus adjetivos, recaudadores de impuestos, que ya sabemos que eso significaba casi decir, estás muerto, y pecadores. Llegaron muchos. No pierda esa palabra de vista, muchos. Es una palabra que está ahí con un propósito. La palabra en el original es polus, de donde viene poli, que es muchos, y denota la idea de una gran multitud. En realidad no era algo común, era notable que había gente más de lo que se esperaba o de lo que era común en estas comidas. ¿Sabe qué vemos ahí? Mateo fue un evangelista instantáneo. Él hubiera podido invitar a los fariseos, escribas que aparecieron, pero no por invitación. Pero él seguro invitó a todos los despreciados como él, a publicanos y a pecadores. ¿Cuántos no califican bajo pecadores? Todos. Mateo fue un evangelista instantáneo. Llegaron más de los que quizás se acostumbraba, pero a propósito.
La razón era que Jesús era el invitado de honor y Mateo quería que aquel quien le había dado el llamado a seguirle llamara a quienes él mismo sabía que tenían la misma enfermedad del pecado. De hecho, el texto en los versículos que leímos menciona 3 veces la palabra pecado. No es difícil ver por qué Mateo escribió su evangelio. Escuche, ya no solo era para alcanzar a pecadores de Capernaum, de su región, ya el deseo espontáneo de evangelizar de Mateo ahora se convertiría en algo de alcance mayor. Ahora él querría alcanzar a su nación, a sus hermanos, los israelitas, y escribió el evangelio de Mateo para los judíos. Como hemos visto, cómo está influenciado por el Antiguo Testamento y el judaísmo y frases rabínicas. Hermanos, evangelizar es una de las respuestas del llamado a la salvación. Comunión, que relación, amor y apreciación por nuestro Salvador, inevitablemente habrá un deseo de evangelizar. Evangelizar es una de las respuestas del llamado a la salvación y el perdón de los pecados. ¿Qué hombre, escuche, que ha encontrado tal fuente de salvación y de amor y de misericordia y perdón podrá callar o esconderlo cuando hay almas que están yendo al infierno sin escuchar de Cristo Jesús? Póngase a pensar en eso. Mateo en su hoyo de pecado, Cristo lo saca y ahora él a evangelizar. Esto es lógico, debe de ser, pero no, a veces no lo es. ¿Qué hombre que encuentra tal fuente de misericordia y de salvación puede esconderlo? Le cuento una historia. Un doctor llamado Oldham relata una historia de un médico que rehusó ayudar a los leprosos pobres como lo debía haber hecho. Dice la historia que cuando era niño vivía en Bombay, India. También en Bombay vivía un famoso médico. Él se llamaba el doctor Naoraji. Este señor tenía fama como médico y atendía mayormente a la gente de buenas circunstancias económicas. Según corría el rumor de que este médico tenía una medicina para curar la lepra y que había curado a algunos pacientes en los más acomodados hogares de la ciudad de Mumbai. Cuando los otros médicos de la ciudad indagaron en cuanto al método de este doctor, el doctor Naorabi, o lo que él usaba, no les dio ninguna respuesta. O sea, los médicos empezaron a pedirle, ¿pero qué haces? ¿Qué método usas para curar a los leprosos? Por favor, compártelo con nosotros. Pero el doctor Naorabi no les dio ninguna respuesta. Solamente les afirmaba que él tenía un hijo, que iba a ser médico y que él iba a compartir sus conocimientos con él solamente. Y un día hubo un accidente en las calles de Mumbai y cuando llegó la ambulancia, la víctima ya estaba muerta. Desafortunadamente era el doctor Naorabi y su secreto había muerto con él. Hermanos, no dejemos que nuestro secreto muera con nosotros. Compartamos el evangelio. Compartamos el evangelio de Cristo Jesús. No lo pongamos
escondido. No le pongamos límites a esta obra, ni le pongamos excusas, no le pongamos presupuesto a esta obra, pues es la salvación de un hombre, y para Dios la salvación de un hombre vale más que todas las riquezas del mundo. Específicamente, la salvación de un hombre vale la sangre de su Hijo en la cruz. Seguimos y ahora vemos que donde llega la salvación siempre estará Satanás estorbando. Al ver los fariseos, dice la Escritura, llegan a este lugar en donde se estaba, que era la casa de Mateo, y a los que antes habían cuestionado la autoridad de Jesús para perdonar pecados, y Jesucristo majestuosamente haciendo un milagro les muestra que Él tiene siempre habrá oposición. De seguro que sí. Satanás se levantará en guerra, en donde Cristo llega con su amor y autoridad salvadora para perdonar pecados. Dice la Escritura que estaban presentes los fariseos y empezaron a cuestionar a los discípulos. Interesante que cuando llega Satanás a las iglesias, nunca se va a los fuertes, siempre se van aquellos discípulos, a los que están en proceso de aprendizaje. Pero los fariseos no confrontaron a Jesús, sino ¿qué hicieron? A los discípulos. Mateo 9:11. Estos hombres no podían hacer sentido de lo que estaban viendo con sus ojos. Pues si Jesús perdonaba los pecados, ¿cómo es posible que pueda estar en medio de ellos, los pecadores? Y la respuesta es porque ellos no sabían que simple y sencillamente Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Ellos, escuche, los fariseos pensaban en los pecados de los demás como imperdonables, pero no pensaban en los pecados de ellos mismos. Y como dice el comentarista David F. Burt, dice lo siguiente: lo que no es tan perdonable es el orgullo religioso que les cegaba respecto a la realidad espiritual de sus propias vidas. En cuanto a sí mismos se creían los sanos y los justos de la sociedad, el espíritu que los movía era un espíritu de condenación y no un espíritu de salvación. Qué tristeza. Esta actitud es uno de los impedimentos más grandes del hombre en cuanto al recibimiento del evangelio. ¿Y cuál es ese impedimento? Es que nunca se ve a sí mismo el hombre que actúa de esta manera como un pecador. En su mente, él puede ver los pecados de otro, pero es incapaz de ver sus propios pecados y la consecuencia de sus pecados. Y los fariseos estaban, ¿por qué? ¿Por qué come tu maestro, vuestro maestro, con publicanos y pecadores?
Personas que no se ven a sí mismas como pecadores, no ven la necesidad de Cristo en su vida. Personas que se creen justas no ven la necesidad de la misericordia de Dios en su vida. Eso eran los fariseos. Personas que se ven como buenas no ven la necesidad de arrepentirse, pues en su mente no tienen pecados. Escuchan un sermón el domingo y salen diciendo: hoy confirmé que todo lo que estoy haciendo está bien. No tienen pecados, no tienen maldad, no tienen errores. Personas así nunca ven la necesidad de arrepentirse. Personas así nunca ven la necesidad de un Salvador como estos fariseos. Qué triste condición es estar tan ciego y no poder ver la necesidad del perdón de Dios, pues van rumbo al infierno. Me temo que es un espíritu que agobia y cubre a muchas personas en estos días. Comparan el conocer con ser. Comparan el hacer con ser. No importa cuánto sepas, si no eres, de nada sirve. De nada. No importa cuánto hagas. No hay ningún esfuerzo humano que pueda hacerse en toda la historia del ser humano que pueda ni siquiera subirle el primer escalón en rumbo a la salvación. Es solamente por la misericordia y la gracia de un gran Salvador que perdona los pecados más viles de seres miserables. Padres míos, dice lo siguiente: los fariseos eran muy estrictos con lo que ellos llamaban pecadores. Eran estrictos con ellos, pero eran muy tolerantes con su pecado. El legalista que se aparta de un pecador necesitado nunca será instrumento en la mano de Dios para llevar el mensaje de las buenas noticias del evangelio al necesitado de la salvación. De la misma manera, sigue diciendo él, el que vive en la armonía legal, pero lejos de la gracia, es incapaz de abrazar al pródigo que regresa de la provincia apartada. El legalista necesita ver disciplina y juicio sobre el transgresor de la misma manera que una fiera anhela quitar la vida a su víctima. Desafortunadamente, son desconocedores de la gracia. Se condenan ellos y arrastran a otros consigo en su misma condenación. Esta, dice él, debiera de ser una especie en extinción, pero que lamentablemente no se extingue. El espíritu religioso vigente no era solo los fariseos. En nuestros días encontramos los legalistas, los moralistas, los sabelotodo, aquellos que se creen tan dignos que han olvidado que tienen que compartir el evangelio con aquellos que están necesitados. El gran contraste entre Mateo, alguien que estaba apartado en los estándares del judaísmo de la ley, y los que debían de conocer la verdad, que eran los que tenían la ley, eran actitudes totalmente diferentes. Pablo a los filipenses en el primer capítulo dice que hombres que actúan de esta manera es más bien una evidencia de su perdición. Eran hombres orgullosos, con falta de humildad. Eran hombres que ponían la soberbia y la religiosidad primero que el amor y la compasión. Andrew Murray dice lo siguiente, y él con mucha razón aseveró esto. Dice: la humildad es el lugar de dependencia total en Dios
se caracteriza por ser desde la naturaleza misma de las cosas el primer deber y la virtud más elevada de la creación, así como la raíz de toda virtud, y por consiguiente la raíz de todo pecado y todo mal es el orgullo. Es decir, la pérdida de esta humildad, escuche, es la exaltación propia, lo cual es la puerta y el nacimiento y la maldición al infierno. Eso era la vida de estos fariseos, que no podían ver su orgullo, los llevó a exaltarse, a elevarse por encima de los demás, lo cual fue para ellos una puerta y un nacimiento a la maldición del infierno, rechazando a su Salvador y estropeando para que fueran salvos aquellos que tenían necesidad de ser salvos. Mateo no vio así. Delante de sus propios ojos, los hombres así, religiosos, no se ven como necesitados de salvación. Se ven autosuficientes, orgullosos, religiosos, sistemáticos. Esto es lo que el proverbista dice y exhorta en la escritura en Proverbios 3, 5, 7, y dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Pablo habla de una manera más severamente y más fuerte en Romanos 2, 5, 7 acerca de estos hombres y les dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, termina y concluye: ira e indignación. Concluyo con esto. Amados hermanos, recordemos que nuestro llamado a la salvación es primordialmente un llamado a la persona de Jesús. Nunca olvidemos eso. El llamado no es a movimientos, a ideas, a religión, a denominación. Nuestro llamado es a la persona de Jesús. Nuestro llamado es venir al único lugar que nos da esperanza, y ese lugar es una persona. Es el Hijo de Dios. Segundo, nuestra respuesta al llamado de Jesús no es negociable. Por nada de este mundo, ni por trabajo, ni por dinero, ni por familia, ni por amigos, nada debe de ocupar el primer lugar que solo le pertenece a nuestro Salvador. Recordemos que también el llamado implica relación íntima, amor por Cristo y definitivamente una evangelización para que lo que Él ha hecho por nosotros lo pueda hacer por otros. Por último cuida tu corazón de no caer en el pecado de la virtuosidad religiosa, que más bien es una moralidad falsa elevada que autocondena según la Escritura, señalando y criticando el pecado de otros cruelmente, pero tolerando el pecado en tu propia vida. Esto no es digno de Cristo. Esto no es de un hombre transformado y perdonado. Un hombre transformado y perdonado es compasivo como su Señor.
Mantengamos eso en mente. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra. Cuánto te damos gracias, Señor, porque siempre hablas a nuestras vidas, adviertes, Señor, escudriñas nuestros corazones. Ciertamente, Señor, tenemos que entender de que nunca tenemos que dejar de vernos como pecadores, porque el día que lo hagamos vamos a elevarnos equivocadamente, creyendo que todo lo que hacemos es por nuestras propias obras, nuestros propios méritos. Guarda, Señor, el corazón de cada hombre y de cada mujer acá presente, Señor. Gracias por salvarnos de nuestros pecados. Gracias por darnos esa comunión íntima, Señor, en la cual debemos de humillarnos y de responder, Señor, igual que Isaías. No responder con mucha dignidad, Señor, y mucho de nosotros, sino respondiendo con adoración, con un temor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestro corazón. Te damos gracias por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados. Amén.